Continuamos con las preguntas y respuestas. Matías, desde Alemania. No entiendo las 4 fases que tienen que ver con el mundo. Es una pregunta, una respuesta simple. Si estamos hablando de manera esquemática, 4 fases. Todo en el mundo, en la espiritualidad, en nuestro mundo, se divide en estas 4 fases. Y la primera fase es Shoresh, de esas partes. Entonces serían 5 todas juntas. Según esto, tenemos 5 mundos: Atzilut, Ensof, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya. Cada uno de ellos se corresponde a cada una de esas fases. Desde Shoresh, que es la primera de las fases. Sí, eso es. Veremos cómo estos mundos, porque estos mundos no son como el mundo de Matrix y películas. Son ocultamientos. Cada fase. Y después hablaremos de la estructura espiritual, del Partzuf. Veréis que cada fase es como un ocultamiento, una nueva percepción de la realidad. Y hablaremos de esta estructura de sistemas de Partzuf. Ese será el mundo de Adam Kadmon, el primero del que hablaremos, y después hablaremos cómo en ese sistema de deseos que no podemos corregir al principio, se han creado otros mundos como Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya, y entonces se dividen en 2 sistemas de pureza e impureza, el deseo que está corregido y el que no. Veremos que todo esto es un desarrollo, pero todo esto que se desarrolla es como los fractales. Vais a ver correspondencia entre lo pequeño y lo más grande. Los mundos se corresponden con esta estructura y estos elementos. Tenemos Penek desde Sofía. Se puede hacer una analogía con la fuerza de la gravedad, los planetas, los protones, los electrones, tal como hablabais en las 4 fases. Bueno, lo mejor sería no hacer estas analogías, porque entonces uno diría, ya entiendo, como un átomo, como el sistema solar, ya comprendo todo, ya comprendo las 4 fases. Las 4 fases son lo que menos se alcanza, porque es el alcance más alto. E incluso cuando los cabalistas lo alcanzan, las 4 fases, lo hacen en el mundo de Atzilut. Y en la conexión de toda la vasija, de todos nosotros con el Creador, ahí es donde se perciben los pensamientos del Creador. Y ese es el estado más elevado. Veremos que cuando lleguemos a lo que ocurre por debajo del segundo Sinsum, va a ser un poco confuso y vamos a decir esto sí, esto no, porque es algo que está muy lejano de nosotros. Cuando hablemos del segundo Sinsum y por debajo, veremos que no entendemos nada, porque tiene que estar uno muy cerca, esas cosas tienen que estar muy cerca de tu esencia, de tu sistema, y todavía estamos lejos de eso. Pero nosotros tenemos que prepararnos para la lección de forma que no caigamos en todo esto, porque si no vamos a aprender como en las universidades y ser muy intelectuales, y realmente aquí estamos para corregirnos y alcanzar al Creador. Así que olvidémonos de esas analogías. Desde Alemania, Peter. La 4ª fase hizo una decisión muy desarrollada. Tiene individualidad, conciencia de sí misma. La 4ª fase. Bueno, cuando hablamos de la 4ª fase,
hablamos de la cuarta fase y todas ellas, porque hablamos de todo el descenso desde Ein Sof a nuestro mundo. Entonces, hablamos de una progresión que ocurre de forma inconsciente. El Creador toma el deseo de recibir. Hoy mi inglés no está muy bien, dice Leon. Y entonces lo construye. Entonces la respuesta es que no hay libre elección en esta cuarta fase. Pero estos discernimientos que la criatura siente ahora, como por ejemplo ahora siento vergüenza, ahora siento sinsum, estos son sensaciones como la sensación de la luz y la sensación de la vasija están grabadas en la Reshimó. Y entonces todo esto es la preparación de los mundos. Es como el útero, y después dentro del útero está el feto, que es el alma de Adán Rishon. Y después el rompimiento de todos estos deseos. Y después nuestra existencia. Todo esto ocurre para que podamos subir desde abajo hacia arriba y podamos volver a pasar esos estados, pero ahora con plena conciencia, siendo conscientes de las decisiones que tomamos. Es decir, Él ha construido desde arriba hacia abajo todo el sistema, todo el camino que tenemos que seguir, y ahora nosotros desde abajo hacia arriba tenemos que decidir subirlo. Por eso dicen los cabalistas que la persona debe creer que todos los mundos, que toda la existencia, eso es lo que Bala Sulam dice en la introducción al Zohar, que todo ha sido creado para esa persona. Todo ha sido creado para mí. Y todo lo que vemos y lo que no podemos ver. Todos los mundos espirituales son para ti, Peter, para que te adhieras al Creador. ¿Puedes creértelo? Sí, eso es lo que tienes que creer. Y está todo dentro de ti. Jorge, desde España. Bien, dice Lior. La naturaleza nos creó como egoístas y la naturaleza nos curará pasando del deseo de recibir al deseo de otorgar. La equivalencia de forma, el altruismo. ¿Eso es una pregunta? No, no hay pregunta aquí, es información. Desde Portugal. ¿Cómo y dónde podemos recibir la luz? Si hacemos restricción sobre la recepción de la luz, ¿cómo avanzamos? Para eso, esto es lo que aprendimos en la lección cuarta, y esto es una pregunta de la lección tercera. Con el masaj. ¿Así se dice en inglés? Sí, masaj. Vamos a pasar a Rosy, del Reino Unido. ¿Cómo puedo sentir al Creador ahora? ¿Por qué no lo podemos sentir como la criatura lo sintió en la fase 1? ¿Pero qué es la fase 1? ¿Siente al Creador? ¿O simplemente un llenado? Es algo que es bueno para mí. Siento algún tipo de placer, pero ¿siente algo de verdad? Como un pequeño sabor, pero no entiende lo que hay dentro de este sabor. No tiene estos discernimientos. Vimos Lior dio este ejemplo cuando fue al supermercado y esta mujer que le dio a probar el queso. Pero si esta mujer, él hubiera sabido que era la reina de Inglaterra y le daba ese trozo de queso, él hubiera apreciado mucho más el queso. No por el queso, sino por la grandeza del que le da el queso. Entonces, en la primera fase, uno solo tiene placer de recibir. Y después, en los siguientes desarrollos, es cuando uno empieza a sentir al Creador. Hay un ruido. Y esto es una buena señal para acabar el clip.